Un saludo muy especial a los televidentes, radioyentes e internautas en este día martes 29 de octubre. Bienvenidos, bienvenidas a otro estudio más de la lección de escuela sabática, que por la gracia de Dios traemos para todos ustedes. Donde quiera se encuentren, les deseamos que el Señor les acompañe en este día y gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Como siempre, hermanos y hermanas, queremos también darles las gracias por sus oraciones y por el apoyo que ustedes dan a este ministerio. Diariamente nosotros hacemos referencia a esto porque es un ministerio de 24/7 el que estamos realizando por 4 canales de televisión y una radio que transmiten el mensaje del tercer ángel y la reforma pro salud en miles de hogares en 4 grandes ciudades de aquí del estado de Texas, como son San Antonio, la capital del estado, Austin, Houston, la 4ª ciudad más grande del país, los Estados Unidos, y Dallas. A todos los que nos están mirando en esos canales, 57.10 en Houston, 52.7 en Dallas, 51.3 en San Antonio y 19.7 en Austin. A todos ustedes, amables televidentes, les decimos gracias por su sintonía. Sigan sintonizando esta programación y avisen a otros que aprovechen para mirar estos programas que salen por estos canales. Y por supuesto a todos los que nos están mirando por el YouTube, en cualquier país del mundo, en el Facebook también, en Rumble, en otra plataforma donde estemos, en TikTok, donde quiera estén los hermanos por ahí mirándonos, les deseamos muchas bendiciones y gracias por el apoyo económico que dan al ministerio. En la pantalla yo le pongo, como siempre, la manera de cómo usted puede aportar recursos en concepto de diezmos, ofrendas y donaciones especiales que permitan que este ministerio siga poniendo este mensaje las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por esos medios de comunicación, pero al mismo tiempo atendiendo a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida, Los Tres Ángeles. Y ya no digamos la continuación del proyecto médico misionero en su segunda etapa, como es el de la escuela tipo Madison. Todo esto que representa una inversión grande de recursos es posible solamente por el gran poder de Dios y la buena disposición de hermanos y hermanas que mirando estas transmisiones se sienten llamados por el Señor para aportar aquí esos diezmos, ofrendas o donaciones especiales. Tome nota porque usted desde el extranjero, desde cualquier parte del mundo, puede utilizar la que le sea conveniente. Pero si desea más detalles, llámenos al 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029 y le daremos más información, más detalles de cómo usted puede enviar por la aplicación Cele, cómo usted puede darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito si nos llama y cómo puede desde el extranjero unirse a través de Western Union, esa agencia de envío de dinero en efectivo, e igualmente por PayPal o transferir de banco a banco. Gracias a todos los que atiendan este llamado. Que Dios bendiga, como siempre digo, al dador alegre. Permítanme, hermanos, compartirles el versículo de memoria para hoy martes 29 de octubre de 2024. Se encuentra en Proverbios 23:7, el cual dice lo siguiente: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Oh, hermanos y hermanas, qué tremendo versículo, sobre todo cuando uno ya le hace el análisis correspondiente. Vuelvo a repetirlo, vuelvo a decírselos, Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Dios bendiga al que también se aprenda el versículo de hoy. Y ahora quiero presentar a un jovencito que me ha de acompañar para el estudio, como es Jair Montesinos. ¿Cómo está, Jair? Bien, pastor. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí nuevamente con usted para poder estudiar esta hermosa lección. También le doy gracias porque puso el deseo en los corazones de los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas de poder estudiar esta hermosa palabra con nosotros. Y espero que pueda ser de gran bendición para nosotros y para los que nos están viendo a través de las pantallas. Y ahora, hermanos, ¿qué les parece? Si buscamos la presencia de Dios para que Él nos guíe en el estudio. Así que voy a pedir al joven Jair que él haga la oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, en esta hora. Amén. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das
de poder escuchar esta hermosa palabra cada día. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de nosotros, que, Señor, tú nos puedas dar tu entendimiento, sabiduría, para que esta, Señor, lección pueda ser de gran bendición en nuestras vidas. Amén. Y lo podamos poner por obra, Señor, para que podamos, Señor, vencer la tentación y algún día alcanzar la vida eterna. Amén. Que nos pueda ayudar a estar reverentes, porque esta palabra es palabra de vida para vida eterna. Y todo lo que se diga y haga en esta hora pueda ser para honrar y glorificar tu santo nombre. Amén. También te pedimos por los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas, que los puedas bendecir a ellos, Señor, en sus hogares o en cualquier lugar que se encuentre, Señor, que pueda ser de gran bendición para ellos y que también pueda estar atentos, Señor, y escuchando esta hermosa palabra. Amén. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Seguimos con el estudio de esta semana, el cual está titulado Venciendo los prejuicios. Oh, hermanos, esto de los prejuicios, cómo ha existido a lo largo de la historia. Y en los días del apóstol Santiago no era la excepción. La iglesia primitiva no estuvo exenta de este tipo de, digámoslo así, defecto tan grave que da cabida incluso a injusticias dentro de una sociedad y no digamos dentro de una iglesia. Por eso el autor nos está instando este día a que formemos mejores hábitos, porque el mal hábito de esto que se llama prejuicio está haciendo bastante daño. ¿Cómo mejorar los hábitos? ¿Cómo formar un mejor hábito? Vamos a verlo este día. Antes de entrar a esto de mejorar, miremos la reprensión. La reprensión que Santiago da en relación con ese sesgo materialista de los que profesan ser creyentes y por qué esto es un asunto grave. Cuando hablamos de sesgo materialista, estamos hablando de esa opinión torcida, equivocada o desviada que a veces tenemos acerca de lo que es el materialismo. Este término sesgo, así es como se ha, digamos, vertido en los diccionarios, como algo torcido, como algo desviado, como algo negativo, equivocado. Tiene varias connotaciones, pero cuando se trata del materialismo, qué triste es cuando los creyentes tenemos esa opinión sesgada o equivocada o negativa o desviada. Y cómo eso lleva a que lamentablemente a veces tengamos esos favoritismos. Así que no tengamos, hermanos, ese sesgo nosotros, pero la reprensión que Santiago da al respecto y cómo esto es un asunto grave, ¿dónde se encuentra, Yair? En el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 6 y 7. Santiago 2, 6 y 7 dice: Pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Aquí Pastor Santiago reprende al profeso cristiano que tiene favoritismo hacia el rico y menosprecia al pobre, lo que indica falta de amor, y nos llama a reflexionar sobre nuestras acciones, a ser más misericordiosos con los pobres y ayudar a quienes los necesitan. Y Jesús mismo nos recuerda que Él escogió a los pobres para que fueran ricos en fe y herederos de su reino. Y nosotros tenemos que mirar con el corazón a los demás, porque ese pequeño gesto de amor puede hacer la diferencia. Pero interesante, hermanos. Miren cómo andaban las cosas en la iglesia primitiva. Habían algunos que estaban afrentando al pobre por quedar bien con los ricos. Y Santiago los exhorta y les dice: ¿qué está pasando con ustedes, hermanos? ¿Acaso no los oprimen los ricos y son ellos mismos los que los están arrastrando a los tribunales? Porque, hermanos, efectivamente, eran los grandes,
eran los poderosos, porque hay que entender, hermanos, cuando se habla aquí de ricos, hay que entender que se está hablando de la gente que tiene poder. El rico tiene poder. La gente rica tiene poder por sus mismas riquezas. Pero en el caso de los cristianos, dice Santiago, ¿no ven ustedes que son estos poderosos, estos ricos, los que los oprimen y que los están arrastrando a los tribunales? ¿Cómo pueden ustedes ahora venir y afrentar al pobre por quedar bien con ellos? No, 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 dice Santiago. Y es que fíjense ustedes, hermanos, que la iglesia, inclusive, la iglesia cristiana en sus comienzos, fue perseguida, hermanos, debidamente a la influencia de los ricos. Y no es que esté aquí la lección trayendo un mensaje en contra de los ricos, sino que tenemos que entenderlo en el contexto de lo que estuvo sufriendo la iglesia por parte de los ricos. Resulta que los saduceos, que eran, digamos, la casta de la sociedad judía, más pudiente económicamente y políticamente, estos fueron los que indujeron a las autoridades para que persiguieran a los cristianos. En alguna manera, Santiago está haciendo referencia a cómo los ricos arrastraron a los tribunales a los cristianos por esa suposición influyente que tenían sobre la política. Entonces Santiago está utilizando la experiencia para decirle a los hermanos, oiga, ¿ustedes por qué están afrentando al pobre con esa tendencia, con ese sesgo materialista que tienen de que el rico como que valiera más? No, 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 dice, no blasfemen el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. ¿Y cuál es el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Oh, no es otro que el nombre de Cristo. Por eso, en relación a ese nombre, ¿qué dice el don de profecía, Yair? Dios nos ha reconocido delante de hombres y ángeles como sus hijos. Pidámosle ayuda para no deshonrar el buen nombre que fue invocado sobre nosotros. Santiago 2:7. Dios nos envía al mundo como sus representantes. En todo acto de la vida debemos manifestar el nombre de Dios. Esta petición exige que poseamos su carácter. No podemos santificar su nombre ni representarlo ante el mundo, a menos que nuestra vida y carácter representemos la vida y el carácter de Dios. Esto podrá hacerse únicamente cuando aceptemos la gracia y la justicia de Cristo. Aquí nos dice, pastor, que nosotros tenemos que representar el nombre de Cristo allá afuera en el mundo, en nuestra vida diaria. Pero para que nosotros podamos representar que Cristo muere en nosotros, tenemos que reflejar el carácter y la vida de Cristo en nuestras vidas. Pero interesante, hermanos. Habla acá de que el buen nombre de Dios fue invocado sobre nosotros. ¿Cuándo es que fue invocado ese nombre? ¿Acaso no fue el día que nos bautizamos? Cuando se dijo allí que éramos bautizados en el nombre ¿de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese día que nos bautizamos se invocó, hermanos, el buen nombre. Se invocó el buen nombre de Dios sobre nosotros y quedamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues desde entonces venimos y nos llamamos cristianos. Desde entonces, hermanos, llevamos el nombre de nuestro Dios. Pero ¿hasta dónde llega el Espíritu de profecía cuando habla del nombre? Miren, es que, hermanos, cuando se habla del nombre, está hablando del carácter. El nombre tiene que ver con el carácter. Y cuando se trata del carácter, hermanos, de nosotros, debe ser el carácter de Cristo el que debemos reflejar. El carácter cristiano, hermanos. Ese es el que debemos nosotros mostrar al mundo. Y ese es el que Santiago dice, no blasfemen ese nombre. No se hagan llamar cristianos y todavía afrentando a los pobres para favorecer a los ricos. No blasfemen de ese nombre, del nombre de Cristo, dice Santiago. Y allí el don de profecía va más allá y dice, ese nombre que tenemos debe ser santificado y debemos representarlo bien en el mundo.
Y eso no se puede hacer sino solamente a través de la vida y el carácter que vengan a ser una vida y carácter semejante al de Cristo. Oh, mis hermanos, pero ¿cómo puede decir alguien? ¿Cómo puede ser eso? Dice, es la gracia y la justicia de Jesús la que puede ayudarnos a que eso sea así. Así que, ¿se llama usted cristiano? Me llamo yo cristiano. Llevo yo el nombre de Cristo sobre mí porque un día se invocó. Hagamos, hermanos, buen uso de ese nombre y no transgridamos el segundo mandamiento de la ley de Dios. El tercero, que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuidado, hermanos. Hagamos valer el nombre de Dios donde quiera que estemos, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, en la iglesia. Hagamos valer ese nombre como algo precioso, como algo elevado, en la medida en que nosotros tengamos una conducta correcta delante de Dios. Pero Yair, ¿cómo únicamente podemos ser victoriosos al representar correctamente a Cristo como el nombre que llevamos? Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 11. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. En este versículo corto, pastor, Pablo nos da una declaración poderosa de la imparcialidad de Dios. Por tanto, nos recuerda que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace favoritismo hacia ninguna persona, sea rica o pobre, de diferente raza o posición social. Dios es justo e imparcial, y ante los ojos de Dios todos somos iguales. Y la salvación es accesible para todos los que le buscan. Esta cita también nos hace pensar en cómo está nuestra relación con Dios y cómo tratamos nosotros a los demás. A veces somos tentados a hacer favoritismos hacia algunas personas, pero como cristianos y como hijos de Dios, tenemos que ver a los demás como Dios nos ve a nosotros. Y ahora escuchen lo que dice el sabio Salomón, porque estamos viendo de cómo podemos ser victoriosos al representar correctamente el nombre de Cristo, la manera como se puede hacer eso. Mire, Proverbios 23:7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿De quién está hablando él? ¿Quién es este que nos va a decir come y bebe, mas su corazón no va a estar con nosotros, sino que en una forma hipócrita nos va a engañar y que lo hará inclusive a través de una comidita que él supuestamente nos está dando de una manera como que, ay, que mire qué hospitalario. Dice el sabio Salomón, tenga cuidado, porque ese, tal cual es su pensamiento, así es en su corazón. ¿Y quién es ese hombre, hermanos? El versículo 6 lo dice, no comas con el avaro, no codicies sus manjares. Hermanos, está hablando aquí de ese rico que en su avaricia viene y hasta busca a través de una comida conseguir algún negocio. Yo me recuerdo una vez, trabajaba para un señor que era contratista y él me decía, creo que voy a agarrar, me dijo, otro contrato, porque ya invité a comer, me dijo al manager de la compañía que está ofreciendo el servicio, y somos varios, dice, los que estamos aplicando para agarrar el contrato. Pero ya lo invité a comer, me dice, y tuvimos una conversación muy bonita, y yo creo que me lo va a dar. Y yo me quedé analizando, o sea que esas comidas, esas invitaciones a comer no son sinceras. Esas invitaciones a comer tienen un propósito, y es ver cómo le sacan a este manager el contrato. ¡Wow! ¿Cómo es la avaricia del hombre?
Cómo el hombre, para conseguir lo que quiere, hasta utiliza el vientre, utiliza el estómago de aquel a quien le quiere sacar algo. Dice el sabio Salomón, cuídense de ese tipo de hombre avariento, de ese tipo de hombre que en su afán de adquirir riquezas, hasta te invita a comer, y luego dice, come y bebe, pero su corazón dice, no está contigo. Entonces, hermanos, ¿cómo únicamente podemos ser victoriosos al representar correctamente a Cristo? No andar, hermanos, con esas estrategias, con esos favoritismos. Voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que Yair es hijo de una familia allí pudiente de la iglesia, ¿verdad? Que tiene pues muchos recursos, mucho dinero. Y entonces yo vengo y yo no tengo lo que ellos tienen. Pero yo vengo y le digo a mis hijos, inviten a Yair aquí. Traten de que Yair sea su amigo. Y hacemos lo que sea para que cuando Yair venga por acá, él se sienta bien. Pero buscando con eso que a través de la amistad de mis hijos con Yair, yo pueda tener amistad también con los papás porque son ricos. Esas son, hermanos, formas feas de hacer las cosas. Y existe ese tipo de maneras de actuar entre los cristianos. Oh, mis hermanos, como dice aquí que hay que formar mejores hábitos, nosotros no tenemos que entrar en ese tipo de cosas, hermanos. Miren, invitemos a los hermanos que tengan sus recursos y a los que no tengan, e invitémoslos en la misma manera, con la misma atención, con la misma sinceridad y no buscando interés de nada. Porque tristemente, aquí el sabio Salomón está hablando de ese hombre que hasta ofrece una comida con un interés. No es un corazón sincero. Hermanos, se da eso en la iglesia. ¿Por qué nos damos cuenta de repente de que algunas personas en la iglesia como que solo ellas conviven? Solo ellos se ponen de acuerdo para convivir. Y que es triste, pero a veces en las iglesias hay grupos. Hay unos que solo ellos se invitan a comer. Y a los otros, Dios le bendiga, hermano, el día sábado. Porque a ese que le dice Dios le bendiga, no lo invitas a comer también. Porque te juntas solo con tus amigos, con los que te llevas bien, con los que bromeas, con los que eres más sociable. ¿Por qué solo con ellos quieres convivir? ¿Por qué solo con ellos comes? ¿Por qué no comes también con aquel hermanito que ese nadie lo invita? Mire, yo estoy yendo bien a fondo porque esto en la iglesia se da, hermanos. Y Dios nos libre. Yo quiero hacer un llamado aquí a las iglesias de advenimiento. Yo quiero hacer un llamado en el nombre del Señor a todos los miembros de la iglesia de advenimiento. La del aire y la de aquí en físico. Esas cosas son mundanas. Esas cosas no son de Cristo. Y nosotros dejémoslas. Nosotros seamos, hermanos, miren, parejos. Llevémonos bien con todos. No tengamos favoritos en la iglesia, no tengamos amistades especiales, no tengamos grupitos que solo con esos comemos, que solo con esos salimos. No, hermanos, todos somos hermanos, todos hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Por lo tanto, todos llevémonos igual y todos veámonos de la misma manera. Y no haya en ninguno de nosotros ningún tipo de interés sobre otros. Oh, que Dios nos ayude en esto. Y el don de profecía va a venir ahora. Y va todavía, como dicen, a zarandearnos más con este estudio, hermanos, porque miren, hay un carácter, hay un carácter divino, humano, en Cristo, que es el que debemos estudiar para ser como Él. Adelante, Yair, ¿qué te parece si lees la cita que viene a continuación? Amén. Dice el Espíritu de profecía: estudiad atentamente el carácter divino y humano, y preguntaos siempre, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Tal debiera ser la norma de vuestro deber. No frecuentéis innecesariamente la sociedad de quienes debilitarían por sus artificios vuestro propósito de hacer el bien, o mancharían vuestra conciencia. No hagáis entre extraños en la calle o en casa lo que tenga la menor apariencia de mal. Haced algo cada día para mejorar, embellecer y ennoblecer la vida que Cristo compró con su sangre. Obrad siempre movidos por buenos principios
y nunca por impulso. Moderad la impetuosidad natural de vuestro ser con mansedumbre y dulzura. No deis lugar a la liviandad ni la frivolidad. No broten chistes vulgares de vuestros labios, ni siquiera deis rienda suelta a vuestros pensamientos. Deben ser contenidos y sometidos a la obediencia de Cristo. Consagradlos siempre a cosas santas. De este modo, mediante la gracia de Cristo, serán puros y sinceros. Debemos sentir siempre el poder ennoblecedor de los pensamientos puros. La única seguridad para el alma consiste en pensar bien, practicar el hábito de hablar bien de los demás. Pensad en las buenas cualidades de aquellos a quienes tratáis y fijaos lo menos posible en sus faltas y errores. A mí me llamó mucho la atención la parte del primer párrafo donde decía que tenemos que estudiar atentamente el carácter divino y humano y nos tenemos que preguntar qué haría Jesús si estuviera en nuestro lugar. Por ejemplo, si yo como joven estoy en la escuela con mis compañeros de mi clase y ellos están hablando chistes vulgares o de doble sentido, yo en vez de participar de ello, me tengo que preguntar qué haría Jesús en mi lugar y si lo que yo estoy haciendo le agrada a Cristo. Con cada cosa que hagamos en nuestras vidas tiene que ser para agradar el nombre de Dios. Y como dice la palabra de Dios, que todas las cosas que hagamos tienen que ser para honra y gloria de Dios. Amén. Qué interesante discernimiento que ha hecho Jair de esta cita, hermanos. Porque efectivamente, eso es lo que toca hacer. Él lo ha aplicado en su, digamos, nivel de joven. Nosotros tenemos que hacerlo en nuestro nivel de adultos. La verdad es que este es un principio que aplica para todas las edades y corresponde, en este caso, para lograr la victoria y representar correctamente a Cristo, corresponde con los textos que leímos, de no andar haciendo sección de personas y de no andar actuando falsamente con los demás, como el avaro del cual Salomón nos ha hablado. Hermanos, cuando no se hace acepción de personas, ahí nosotros convivimos con todos. Pero mire, Elena White, cuando llegó al asunto de también el cuidado que hay que tener cuando no se hace acepción de personas, el cuidado de que independientemente de el tipo de relación o convivio que tú tengas con todos, ya ella dice, pero hermano, dice, hay que también ser movidos por buenos principios y nunca por impulso cuando estemos, digamos, en una reunión. Dice, hay que tener esa mansedumbre y dulzura y no darle lugar a la liviandad ni a la frivolidad, ni mucho menos estar haciendo chistes vulgares de nuestros labios que no salgan y no darle rienda suelta a los pensamientos. Hay a veces, hermanos, que se dan reuniones entre cristianos, tal vez porque van a celebrar el cumpleaños a la hija de un hermano, al hijo de un hermano, pero el ambiente, hermano, que surge ahí entre cristianos, a veces, mire, cae en esto que dice aquí, en la frivolidad y la liviandad. Y a veces allí, en ese ambiente de hermanos, ahí de repente, los hermanos, como no están en la iglesia y están en una reunión social, hasta chistes empiezan a contar ahí. Y algunos chistes, hermanos, que lo único que traen es, aparentemente, como que se están divirtiendo con lo que cuentan, pero algunos chistes se salen de esa ética cristiana. De manera que el don de profecía dice, como ampliando el asunto de no ser acepción de personas y de tampoco uno no ser así como hipócrita, ella viene y dice, pero tampoco caigamos en el otro extremo. En el otro extremo de salirnos de la línea, salirnos de lo que es correcto y darle rienda suelta allí a todo lo que se nos antoje. Hay que tener cuidado
hermanos, de que también allí en medio de todo aquello seamos puros, sinceros y correctos. Es decir, el buen nombre de Cristo. También ponerlo en alto. Pero me gustó al final cuando dice, practiquen el hábito de hablar bien de los demás. Piensen en las buenas cualidades de aquellos a quienes tratan y fíjense lo menos posible en las faltas y errores. Porque a veces ahí en esas reuniones, hermanos, allí también se da de ponerse a hablar de otros. Tengan cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. El diablo anda suelto y el diablo se mete en las reuniones sociales también, en esas conversaciones que a veces tenemos, y ahí viene y nos induce a hablar mal de otros. Dios nos ayude. Mire, esta cita del Ministerio de Curación que leyó Yair en la página 391 y 392 es poderosa y viene prácticamente en el contexto del título de formar mejores hábitos. Yo creo que es bueno orar en este momento para que, sabiendo nosotros por dónde el enemigo anda y por dónde quiere arrastrarnos y por dónde quiere que caigamos en la trampa de él, hermanos, que Dios nos ayude para, mire, muy inteligentemente y con el discernimiento del Espíritu, mire, evitar que nos lleve el enemigo por ahí. Y esto de las acepciones de personas, de andar uno con esas parcialidades, de que solo con esto, o esto de que este porque tiene y este porque no tiene, yo lo trato de esta manera, hermano, que eso no existe en nosotros. ¿Qué le parece si oramos para que el Señor nos ayude a ser verdaderos cristianos? Oremos. Padre Santo, gracias por habernos hablado esta mañana o esta tarde, a la hora que la esté mirando alguien, esta lección. Gracias por hablarnos en cuanto a qué tipo de cristianos debemos ser y que este error que se dio en la iglesia primitiva no se dé, Señor, en nosotros, en nuestra iglesia, y no seamos partícipes nosotros de que esto se dé. Ayúdenos, Señor, a no tener favoritismo, a no tener esas acepciones de personas. Ayúdenos, Señor, a tener ese amor por todos. Y sobre todo, ayúdenos para que tanto al rico como al pobre lo amemos igual y que a cada quien le valoremos de la misma manera. Señor, le rogamos que nos ayude para que inclusive cuando se trata de relacionarnos entre nosotros como hermanos, tengamos también el cuidado de no caer en los errores que el don profético ha señalado. Ayúdenos, Señor, a ser verdaderos cristianos en todo tiempo, tanto dentro de la iglesia cuando estamos reunidos como fuera de ella. Ayúdenos, Padre, a que el buen nombre suyo lo pongamos en alto siempre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.